un salmo que esta semana Max ha traído un salmo para leernos. Max, ¿qué salmo has escogido para que para que te Sí. podemos acompañar? Gracias, amigo, por hacerme recordar. Ya mentira, ¿no? Buenas tardes, hermanos. Bueno, qué gusto verte, Betu, al lado de Jackson, por fin. Este día yo escogí el Salmo 29, que dice así, ¿no? Tributad al Señor, tributar, Señor, gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas y la voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano. Y al Sirión como cría el búfalo. La voz del Señor levanta llamas del fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Ese es el salmo mío. Gracias. Gracias, Max. Por favor, vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Pido, Padre, que bendigas este tiempo para tu gloria, para nuestra santificación, para que quedemos en pos de ti en este tiempo. Pido, Padre, que obres por medio de tu palabra, por medio de la adoración, para que seamos hechos más como Cristo. Y Padre, pido que quites cualquier distracción de nosotros en este tiempo, cualquier preocupación y que este tiempo sea un tiempo de paz y de gozo y refugio en tu palabra, Padre. Gracias por este tiempo y pido esto en tu nombre santo. Amén. También me gustaría que cantemos juntos y esta semana tenemos las dos hermanas Gladys y Gloria, que han escogido canciones. Entonces, sé que una ha escogido 50 y la otra 41, pero voy a pedir que abran su micrófono y nos explica quién ha escogido qué y por qué. Ya. Buenas tardes, hermanos de la congregación. Escogí el número 41. Bendito sea el nombre. ¿Por qué? Porque como la misma letra la dice, que nosotros debemos alabar al Señor todo el tiempo, en cada momento y a cada instante. Y no solamente en los momentos de satisfacción o que estemos felices acá, ¿no? Sino que también, como dice acá, vuelvo a repetir, cuando estemos en un tiempo de angustia, que en todo tiempo debemos bendecirlo. Amén. Amén, gracias, hermana. Entonces voy a poner la canción en la pantalla. Si tienes cancionero, es la canción 41. Y vamos a cantar. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, donde fluye tu prosperidad, te bendeciré.
Bendito seas tú en el tiempo de sequedad, cuando abunde adversidad te bendeciré. Toda bendición devuelva alabanza a ti, y en el valle más oscuro pueda yo decir: bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Bendito seas tú cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas tú si el dolor para mí es común, si me falta pan y salud, te bendeciré. Toda bendición devuelva alabanza a ti, y en el valle más oscuro pueda yo decir: bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi boca y corazón a ti bendecirán. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, mi boca y corazón a ti bendecirán. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das, boca y corazón a ti bendecirán. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendita sea su gloria y honor. Amén, gracias hermana Gladys. También esta semana ha escogido la hermana Gloria la canción 50 entonces. ¿Y por qué has escogido esa canción, hermana? Escogí la canción Eres digno, cada día al despertar tu nombre alabaré, porque esa canción va describiendo todo lo que tenemos que hacer durante el día, incluso en la noche, seguir alabando a Dios. Así es. Amén. Entonces voy a poner la letra en la pantalla. Es la canción 50, si tienen sus cancioneros. Escúchame que se... Cada día al despertar, tu nombre alabaré, solo tú eres digno, Dios. Cuando me acuesto yo, tu nombre alabaré, solo tú eres digno, Dios. Solo tú eres digno, Dios. Solo tú eres digno de alabar.
Asombroso estoy en pos de ti. Asombroso estoy en pos de ti. Solo tú eres digno de alabar. Solo tú eres digno de alabar. Solo tú eres digno, Dios. Solo tú eres digno, Dios. Amén, gracias hermano por la lección. Antes de nuestro tiempo de estudio, me gustaría orar por este estudio. Gracias, Padre, por permitirnos acercar a tu trono en adoración, en pos de ti. Y pido que esta palabra hoy día tú puedes obrar sumisión en nosotros, asombro en nosotros, esperanza, confianza en que tu palabra es lo único en que podemos realmente tener firmeza, Padre. Pido que nos hables verdad y que sea un tiempo para tu gloria y para nuestra santificación. Y pido esto en tu nombre santo. Amén. Amén. Bueno, esta semana seguimos en nuestro estudio de Hechos y hemos visto cómo Pablo está pasando cada semana por prejuicio de alguien, ¿no? Ya ha llegado a Jerusalén y ha sido acusado falsamente de hacer pasar un gentil, un no judío, al lugar santo del templo, ¿no? Entonces los judíos levantaron un disturbio, ¿se acuerdan? Y ahora él ha testificado a los judíos, él ha testificado a los sacerdotes y ahora ha testificado al inicio del capítulo 24, da testimonio al gobernador de Judea en ese entonces, un hombre que se llamaba Félix. Entonces los judíos llevan a Pablo ante Félix porque los romanos eran los únicos quienes podían ejecutar a alguien. Los romanos es quienes determinaron la culpabilidad de alguien. Llevan él a Félix. Pablo predica el evangelio, dice que es inocente, pero no desprecia el momento. Predicando el evangelio, aprovecha, ¿no? Hace su defensa larga cuando puede simplemente decir, soy inocente. Dice, soy inocente, ellos están contra mí por predicar este mensaje. Y compartió el mensaje. Y ahora vamos a ver cómo reacciona Félix, qué hace Félix y después qué hace otro gobernador, porque vamos a ver que que pasa un gran lapso de tiempo. Pero lo que vamos a ver hoy día principalmente, viendo una vez más la defensa de Pablo, es que vamos a notar dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Vamos a notar un hombre de principio y de firmeza, de convicción. Y vamos a ver hombres de opinión y de conveniencia. Y vamos a hablar un poco en un poco más detalle de eso en un rato. Pero quiero que estén prestando atención y viendo esos dos tipos de hombres, que yo creo que en general podemos dividir el mundo de esa manera. Entre personas de principio, firmeza y verdad, y hombres de opinión o de conveniencia.
Pero quiero que presten mucha atención mientras que leamos eso, que ustedes van viendo esas diferencias entre los diferentes personajes en este pasaje. Vamos a leer desde Hechos 24, versículo 22, hasta capítulo 25, versículo 12. Ya, entonces, si por favor me pueden acompañar a Hechos 24, vamos a leer desde versículo 22. Dice, entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo, diciendo, cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo, pidiéndole contra Pablo el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Por tanto, dijo que los más influyentes de vosotros vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y el día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió, ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió, al César has apelado, al César irás. Muy bien. Hasta allí vamos a leer. Y hasta ahora hemos visto cómo Pablo ha actuado según convicción bíblica. Ha actuado lo mismo en cada circunstancia. Cuando alguien decía, cambia de opinión, Pablo, cambia tu mensaje, cállate, Pablo. Pablo decía, no, tengo que predicar este mismo mensaje. Y como han estado estudiando todas estas últimas semanas, siempre ha sido el mismo mensaje. Casi pienso que los judíos habrían sido aburridos, molestos, sí, pero aburridos porque debían haber conocido ya ese mensaje por memoria por las veces que encontramos Pablo predicando lo mismo. Pero vemos que Pablo practica principio. Pablo practica rectitud, firmeza a pesar de las circunstancias y a pesar de la oposición. Incluso vemos en versículo 25 que él predicó a Félix sobre la justicia, el dominio propio
y el juicio venidero. Y Félix se asustó. Pero Félix, ¿qué pasa? Él está esperando ¿qué? Un soborno. Él dice, mira, realmente no veo ninguna razón que él está encarcelado. Entonces, él mandaba a Pablo para estar básicamente bajo un arresto domiciliario y, y él puede recibir visitas. Él está no sufriendo como después vamos a ver cuando vimos cuando estuvo en Filipos, ¿no? Cuando estuvo encarcelado, casi torturado, realmente estaba sufriendo. Aquí sí está detenido, igual no tiene libertad, ¿ok? Pero no es tan horrible. Félix le está tratando bien, sino Félix, sabemos, está intentando que apaciguar a los judíos, ¿no? En versículo 27 dice que deseaba hacer un favor a los judíos, pero no lo manda a Jerusalén. Ellos piden que Pablo vuelva a Jerusalén, pero Félix dice no. Mi capital, la capital de Judea, es este puerto, Cesarea, construido por los hermanos, y él queda aquí, mientras que yo estoy decidiendo su caso. Pero lo que vemos de Pablo en este momento es que a pesar que Félix es cambiante, Félix quiere agradar a la gente, Félix se asusta del mensaje de Pablo, Pablo nunca cambia su mensaje, nunca busca su libertad, nunca cede, no hace ninguna cesión de su mensaje para conseguir su libertad. Lo que vemos aquí es que Pablo predica la justificación en Cristo, o sea, la justicia, dice, el dominio propio, o sea, una nueva vida en Cristo, y el juicio venidero. Y Pablo resalta la necesidad que seamos declarados justos, nuevos hombres ante Dios en el juicio final, ¿no? Ahora, esa idea de escuchar de justicia tal vez nos gusta, ¿no? Porque nos encanta la idea de justicia, siempre reclamamos justicia, reclamamos a los gobernantes aquí justicia, ¿no? Ya basta con los corruptos, las ratas, etcétera, etcétera, otros insultos que no voy a decir por ser un hombre de Dios, ya, pero escuchamos todo tipo de insultos sobre las autoridades, ¿no? De su corrupción. Queremos justicia cuando nos conviene. Queremos justicia cuando yo no soy el juzgado. Cuando yo he hecho un mal, pido perdón, pido misericordia, pido una segunda oportunidad, ¿no? Nos gusta la idea de justicia solo en el sentido de venganza. Solo en el sentido de vengarnos cuando alguien nos ha cometido una injusticia. Pero Pablo entiende que justicia de Dios no funciona así. Que la justicia de Dios tiene que practicar aun cuando no es conveniente. Tiene que mantenerse firme en la justicia de Dios, en el mensaje del Evangelio, en la sumisión a la palabra de Dios, en cualquier circunstancia. Aun si eso causa que estás encarcelado 2 años más injustamente, aun si eso significa que tú eres acusado falsamente, aun cuando solo practicar un poquito de injusticia, un poquitito de injusticia te puede dar tu libertad. Porque Él entiende que la bendición no viene por medio de nuestra viveza, que no podemos ser muy listos, muy vivos para ganar bendición. La bendición de Dios viene por someternos a su justicia, por someternos a la rectitud de su palabra, aun si eso nos causa dificultades en este mundo, en unos momentos temporales. Vemos un ejemplo de eso en Proverbios, capítulo 11. Si vamos a Proverbios 11. Vamos a Proverbios 11. Y vemos un ejemplo. Vemos que Salomón nos enseña
sobre eso. En 11:18 dice, el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. 19 dice, el que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. Pablo después en su carta a los Filipenses, si me pueden acompañar ahí, a Filipenses capítulo 4, anima algo así, que hay que fijarnos a pesar de las circunstancias en lo recto conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque desde ahí realmente viene la bendición de la presencia de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Muchas veces pensamos que la bendición de Dios es algo material, ¿no? Cuando hablamos de bendiciones que tengo buena salud, qué bendición. Buen ingreso, qué bendición. Muchos amigos, qué bendición. No, eso no es lo que Pablo llama la bendición de Dios. Lo que Pablo llama la bendición de Dios es que la presencia de Dios está obrando en nuestras vidas, que no nos deja nomás a vivir en nuestro pecado. Si vamos a Filipenses capítulo 4, leemos desde versículo 4. Y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros gozos y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Espera, ¿ok? ¿Qué debemos practicar? Primero, llevar toda súplica a Dios. O sea, debemos orar, hablar a Dios, someter todo a Dios, entregar todo a Dios, confesar nuestro pecado a Dios, pedir nuestro deseo de ser santificado a Dios, pedir su paz y Él nos va a bendecir con paz. Nos bendice con paz, gozo. Por eso regocijaos, dice. ¿Ok? ¿Qué más debemos practicar? Lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, ¿no? Todo lo que Pablo había enseñado, todo el Evangelio, debemos practicar lo que enseña el Evangelio. ¿Para qué? El Dios de paz estará con vosotros. Si tú quieres conocer la bendición de Dios, no se trata de dar más a la iglesia, aunque eso puede traer bendición. No se trata de orar Dios, sáname, aunque obviamente podemos pedir Dios que sea tu voluntad, que yo sea sano, ¿no? De tal enfermedad. Y puede ser que nos bendiga de esa manera, nos bendice, perdón, de esa manera. Pero la verdadera bendición de Dios es que tenemos una paz eterna, un gozo eterno, un regocijo firme, que no va cambiando con las circunstancias. Dice que incluso sobrepasa todo entendimiento, que vamos a tener paz y gozo a pesar de la situación. Vamos a tener esperanza a pesar de la situación. Y eso es lo que Pablo tiene ante Félix. Imagínense cuán frustrante es saber que tú eres inocente, pero estás detenido por 2 años, mientras este tipo simplemente está esperando un soborno. Pero no se queja. Él goza de la oportunidad de predicar día tras día a este gobernador. Eso es paz que sobrepasa todo entendimiento.
¿Cuántos de ustedes en este tiempo de pandemia se han quejado, si no por su boca, por sus acciones, por desobedecer la ley, hacer reuniones que no deben? Tal vez incluso unos de ustedes, eso es entre tú y Dios, tu familia, pero ¿cuántos de ustedes tal vez incluso se han enfermado debido a buscar la libertad? Oh, no, me vuelve loco quedarme en casa así. Pero imagínate lo frustrante que habría sido por Pablo, ¿no? Ahora entendemos que cuando es solo un arresto domiciliario, que no es solamente así, ¿no? Si nosotros, siendo libres, nos cansamos de estar en casa, no teniendo amenaza de muerte sobre nosotros, nos cansamos de estar en casa, ¿no? Pero Pablo tenía gozo, tenía paz, regocijaba, tenía esperanza, tenía propósito. Eso es la bendición de Dios. Obviamente, primera bendición es la salvación en sí, de ahí la santificación, pero en todo ese proceso que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando no hay razón tener paz, cuando no hay razón tener gozo, tenemos como Pablo. Y Pablo solo tenía esa bendición porque era un hombre de principio, porque era firme en un mensaje constante. Predicaba una y otra vez el mismo mensaje, el Evangelio. Pero porque él vivía según un mensaje que nunca cambia, su gozo y su paz no cambiaba. Fue constante, firme en Dios y su mensaje. Vivir según la palabra de Dios y la justicia de Dios nos trae bendición, porque la bendición es que su justicia está obrando en nosotros. Estamos siendo hechos más y más y más santos. Y es algo realmente digno de regocijar. Entonces, enfrentando injusticia, Pablo Pablo es constante, es firme, porque el Evangelio nunca cambia. Diciendo que su gozo era del Evangelio, de ser transformado a ser más y más como Cristo. Su gozo no cambiaba. Aun cuando había días difíciles, tenía gozo. Aun cuando lloraba por sus amigos, estuvo triste, pero era gozoso, ¿no? Pablo entonces es un hombre de principio, de firmeza, porque él ha edificado su vida sobre un mensaje que nunca cambia, sobre un Dios quien es firme e inconmovible. Pero vemos un contraste con Pablo, con los dos gobernadores mencionados aquí, Félix y Festo. Si volvemos a Hechos 24, quiero mostrarles la diferencia. Pablo está metiendo más y más en problemas por aferrarse a la verdad y no agradar a los judíos. O sea, no es que está buscando molestar a los judíos, simplemente es un mensaje que en sí molesta a la gente, porque es un mensaje que dice, tú eres pecador, mereces juicio y necesitas arrepentirte de tu pecado. Pero Festo y Félix no. Ellos dicen en versículo 27, por ejemplo, que deseaba hacer un favor a los judíos. Y de nuevo en versículo 9, que Festo deseaba hacer un favor a los judíos. Y pensamos, ay, qué malos, qué injustos. Pero no son malos, son normales. Nosotros no somos culpables de hacer igual, de no querer ofender a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿no? Que predicamos algo del Evangelio, pero no en su enteridad.
que solo queremos decir, bueno, Dios te ama, pero no voy a mencionar el infierno, no le gusta esa parte. O no quiero compartir todavía porque es muy incómodo, muy incómoda la conversación, ¿no? No explicamos a la gente por qué no queremos participar en tal vez un cargo, porque es incómoda, ¿no? Decir por qué. Pero no podemos vivir así. Y eso es la amenaza principal a la iglesia. No lo busquen, pero en 2 Timoteo 4:3, Pablo incluso dice que va a venir tiempos en que la iglesia no va a querer escuchar la verdad, sino van a escoger maestros quienes hacen comezón de oídos, ¿no? Y muchas veces, aún en la iglesia solemos hacer eso. Hay una razón que no hacemos elecciones para los pastores, porque la gente naturalmente va a ser como Félix y Festo. Vamos a escoger agradar a la gente. Vamos a escoger personas que me agrada en vez de que me diga la verdad, ¿no? Queremos médicos que nos dicen todo bien, aun si tenemos cáncer, ¿no? Pero no debemos funcionar así. Estos hombres son de opinión, de su propia opinión y de opinión pública. Y tenemos que cuidar de ser hombres y mujeres de opinión. Pablo era un hombre de verdad, un hombre de principio, un hombre de la firmeza de la palabra de Dios en su vida. Pero solemos muchas veces ser hombres y mujeres que no queremos firmeza, no queremos la verdad. Queremos acomodar para no sentirnos incómodos. Queremos no predicar el evangelio para no tener conversaciones incómodas. No, es que cuando hablo con mi hermano es incómodo. Se molesta muy fácil. Yo he escuchado a varias personas decir, Mateo, es difícil. ¿Cómo puedo hablar con mi mamá? Porque cuando hablo del evangelio con mi mamá se molesta muy fácil. Se va a molestar. Tú estás diciendo que es alguien que merece ir al infierno. Que todos merecemos eso. Y eso es ofensivo al orgullo del hombre. Punto. A Pablo no le importaba. No es que él buscaba, yo voy a mostrarles, yo voy a ofenderles. No espero ver su reacción cuando yo digo que son pecadores y deben arrepentirse o van a ir al infierno. No, eso no fue su actitud. Simplemente gozaba de vivir la verdad. Y cuando fue rechazado, dijo, ok, bueno, he hecho mi misión. Muy bien. Pero Félix y Festo no. Ellos ven a la gente y ven, pucha, este tipo ha causado un disturbio. Sé, para mantener la calma, vamos a mantenerle preso. ¿No? No es digno de ser ejecutado. No debe recibir ningún juicio contra él. Entonces, ¿cómo puedo manejar la situación? Le dejamos pudrir en la cárcel nomás. Pero realmente no está sufriendo mucho, es un arresto domiciliario. O sea, puede vivir y yo dejo este problema por mi sucesor. Y Félix hizo así. Dijo, Festo, tú te encargas. Y Festo, el momento que Pablo ya dijo, mira, ya he estado esperando 2 años, voy a apelar a César. Si voy a seguir encarcelado, mejor que yo estoy predicando el evangelio según la escalera, ¿no? En el gobierno. Y cuando él apela a César, Festo podría haber dicho, y vamos a ver pronto, que aún Festo va a decir, yo le habría soltado si no fuera por su apelación. Pero Festo no. Festo está feliz, está tan aliviado. Ya no es mi problema. Ya no voy a sentir la culpa de ejecutar a él. Tampoco voy a levantar la ira de los judíos. Ya, muy bien. Félix y Festo eran muy buenos políticos,
porque hacían populismo, hacían lo que agradaba a la gente, ¿no? Sus encuestas habrían sido muy arriba, ¿no? En ese momento. Aún más que Vizcarra, aún más. Es una bromita, por favor, no se molesten, ¿no? Pero vemos aquí que ellos no vivían según rectitud. Una vida de rectitud en el Evangelio arriesga que perdemos popularidad, que desagradecemos a la gente, que molestamos a su orgullo. Así es simple, porque el Evangelio es chocante. No existe un Evangelio suave. Existe un solo evangelio. Ese evangelio es que somos pecadores. Hemos pecado contra Dios y viene un juicio final en que merecemos ser mandados al infierno por toda eternidad por haber rechazado a nuestro Creador. Pero hay una buena noticia, que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestro pecado, que recibiremos perdón. Y Cristo, quien sufrió el castigo de nuestro pecado, a cambio nos dará su justicia ante Dios, para que ya no tenemos que sufrir eternamente en el infierno, sino para que podamos tener vida eterna en la presencia de Dios. Pablo tenía gozo y paz porque él sabía que eso fue su destino. Y que este mundo, pase lo que pase, realmente solo iba a ser así. Iba a pasar tan rápido. Félix y Festo no. Ellos dijeron, no, quiero mantener la paz. Es una paz que Martín Lutero llamaba la paz carnal. Es decir, sí, la gente llevaba bien, pero realmente no había paz. Había un acuerdo nomás, pero no paz. No paz. No la paz que únicamente podemos encontrar por medio de Jesucristo. Aquí en este pasaje vemos el contraste de vivir según la palabra de Dios y su voluntad y según mi opinión y la opinión de los demás. Tememos tanto lo que van a decir la gente. Tememos tanto qué opina la gente. Tememos tanto qué va a decir mi primo cuando viene a mi casa y dice, por favor, ¿puedes contribuir al cargo este año? Y digo, no. Va a decir que no vas a asistir. ¿Y qué hacemos? No predicamos el evangelio aunque haya una oportunidad dorada. No. Decimos, no, es que ese día estoy ocupado. O excusamos, no es incómodo por lo que toma la gente. Porque es más cómodo, imagínate, es más cómodo acusar a la gente de ser borracho que realmente predicar el evangelio. Porque queremos agradar a ellos. No queremos ofender a los amigos. Predicamos muchas veces una buena noticia sin mala noticia. Predicamos la salvación sin predicar de qué nos salva Cristo. Predicamos de vida eterna sin hablar de maldición eterna. Pero Pablo no. Predicaba de justicia, dominio propio o esa transformación que cambia cuando vivimos una nueva vida en Cristo. Y predicaba sobre el juicio venidero. Predicaba que el único camino es Jesús. El mundo nos enseña que hay muchos caminos, ¿no? Porque queremos acomodar, porque es incómodo pensar que somos pecadores. Imagínense cómo intentamos
torcer el camino de Dios. Cuando vayamos a alguien y decimos Dios dice que va a juzgar el mundo, ¿qué dice la gente? Bueno, yo no creo en Dios. Intenta acomodar la verdad a su deseo personal, ¿no? Pero la Biblia dice aquí que todos necesitan arrepentirse, todos son dignos de ir al infierno y no hay nadie justo ni uno. Bueno, la Biblia realmente no es confiable, dicen, ¿no? La Biblia dice que debemos estar en comunión para nuestra santificación. No, pero la iglesia está llena de hipócritas. Intentamos siempre torcer la verdad. Pero Pablo nos enseña en Romanos que a fondo de nuestro corazón sabemos la verdad. Sabemos que somos culpables. Sabemos que merecemos juicio. Hemos engañado a nosotros para no creer eso. Si preguntas a alguien en la calle y dices, ¿tú mereces ir al infierno? Probablemente la mayoría diga que no. Pero si tú dices, ¿mereces ir al cielo? Muchos de ellos también dicen, no. Porque al fondo de su corazón saben la verdad. Solo lo han opacado, lo han escondido. Como Félix aquí cuando dice, interesante, hasta ahí nomás, no me gusta esta parte. Pero inicialmente escuchaba porque sabía que era la verdad, hasta que la verdad era inconveniente. Pero la vida, el juicio de Dios va a dividir entre los quienes viven según lo que es conveniente y los quienes viven según la verdad. Y Apocalipsis nos pinta una imagen muy clara de eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 y con esto vamos a cerrar. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 20. Y esta es la visión que Juan, el apóstol Juan, tiene del juicio final. Y esto es lo que dice, desde el versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Espera ahí. Ojo, ¿qué dice aquí? Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y dices, pero Mateo, tú siempre nos estás diciendo, no somos salvos por obras, no somos salvos por nuestro propio esfuerzo. Exacto. Pero no dije que no seremos juzgados según nuestras obras. Solo que seremos condenados. Porque nuestras obras no alcanzan la justicia de Dios. Pero hay esperanza. Seguimos en versículo 13. Dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tal vez estás empezando a sudar. Es decir, pero Mateo, tú has dicho que no somos salvos por obras. Aguanta. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego, el infierno. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Aquí vemos dos juegos de libros. Vemos el libro de vida y vemos los libros. Los libros que tienen todas las obras. Ahora, seguro que están prestando atención. Si se corta su señal en este momento, bueno, por favor que vuelvan a ver el video después, porque si no, tal vez quedan un poco confundidos.
En Efesios capítulo 2 dice que no somos salvos por obras, ¿no? Sí somos salvos por obras, pero no son nuestras obras. Nuestras obras nos condenan. Pero lo que Pablo predicaba a Félix y a Festo y a los judíos es que Dios no podía anular su ley. Entonces Cristo vino a la tierra para vivir una vida perfecta, perfectamente conforme a la ley y a la voluntad de Dios, para que cuando Jesús fue dado como sacrificio en la cruz, se presentó ante el Padre y dijo: Padre, yo he vivido perfectamente conforme a tu palabra, perfectamente conforme a tu voluntad. Ellos no. Ellos son condenados por sus obras. Ellos merecen el infierno. Pero yo he pagado su castigo. Yo he sufrido su pena en la cruz. Y siendo que yo he sufrido en su lugar, pido que en lugar de ver a sus obras en el día de juicio, ves a mis obras sobre ellos. Hazme este intercambio. Yo sufro su pena. Ellos reciben el crédito de mis obras de perfección, de santidad. Y Dios dijo: muy bien, así será. Y por ende, cualquier que se arrepienta de su pecado, el pecado que llevó Jesús a la cruz, no solamente recibirá la salvación del infierno, pero recibirá la justificación de Cristo sobre ellos, la santidad de Cristo sobre ellos. Porque ahora cuando Dios nos ve a nosotros, que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, no ve a Mateo, no ve a Jackson, no ve a Beto, no ve a Gloria, no ve a Max, ve a Jesús. Porque tenemos la obra de Jesús sobre nosotros. Y Jesús ya pagó nuestra condena. No es una verdad conveniente para nosotros, porque nuestro orgullo dice: yo sí me puedo hacer mi propio Dios. Pero cuando empezamos a vivir según esa verdad, como Pablo, pase lo que pase, tenemos esperanza, porque no se trata de mi obra, no se trata de mi aguante, no se trata de cuán bien paso por el sufrimiento, porque Jesús ya sufrió en mi lugar. No se trata de que yo agrado a Dios o a otra persona, porque para Dios ya soy agradable, porque estoy llevando la obra de Jesucristo sobre mí. Entonces les dejo con una pregunta. Dos preguntas, digamos, ¿ya? ¿Qué opinión te pesa más? ¿La opinión de Dios o la opinión del hombre? La opinión de Dios es que necesitas arrepentirte, humillarte ante Él y decir: Dios, soy un orgulloso por pensar que yo soy digno de entrar a tu presencia, o que yo puedo decir mi propia verdad, en decir que tú no eres tan justo, o tu palabra es más o menos lo correcto. No, Dios, perdóname por haber pecado. Y pido que me hagas santo en el nombre de Cristo Jesús. Eso es respetar la opinión de Dios. O podemos respetar la opinión del hombre, si sea tu propia opinión, si sea la opinión de los demás, podemos callarnos la boca. Pero en cuanto tú vas a callar la boca o intentar acomodar a Dios a tu deseo personal, o acomodar la verdad para no ofender a la gente, para evitar
conversaciones incómodas. Sí, tal vez vas a evitar conversaciones incómodas. Sí, tal vez vas a evitar la incomodidad de ser confrontado con tu pecado, pero siempre también te va a evitar el gozo y la paz de Dios, porque no estarás sometiéndote ante su palabra. Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Una persona que vive según la verdad o según lo que es conveniente? Porque lo que es conveniente por ahora, tarde o temprano, por tu eternidad, no es tan conveniente. Si vivimos según la verdad, podemos ser como Pablo y realmente experimentar la bendición plena de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo a pesar de cualquier situación y esperanza eterna. Pero si no, solo vas a tener paz carnal, una paz temporal, que sí puedes quedar bien contigo mismo, puedes engañarte a ti mismo, puedes quedarte bien con tus amigos, tus familiares, pero a fin de cuentas, realmente no vas a experimentar el gozo que únicamente Cristo nos da por medio de su santidad, por medio de sufrir nuestra condena en la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y gracias por mostrarnos que en este mundo podemos ser personas de conveniencia, de opinión, de acomodar tu verdad a nuestra mentira para sentirnos bien, si solo un tiempo, o podemos rendirnos ante la verdad y conocer lo que es la libertad verdadera, conocer lo que es el gozo verdadero, la paz eterna y esperanza duradera. Pido, Padre, que puedas obrar en nosotros, que no seamos dados a la opinión del hombre, sino ante la verdad de Dios. Podemos rendirnos, humillarnos y confesar tu nombre para que podamos gozar la santidad de Cristo por siempre. Amén. Bueno, me gustaría dar la oportunidad, si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, por favor, con toda confianza pueden abrir su micrófono y hacerlo. Ok. Bueno, siendo que todos temen dar su opinión ahora de que he hablado que no importa la opinión, sino la verdad, vamos a cantar una canción que habla de dónde viene esa esperanza. Entonces, bueno, la razón que podemos tener una esperanza inconmovible es porque nuestra esperanza es en el mensaje y la palabra de un Dios inconmovible, un Dios constante, un Dios inquebrantable. Hay una palabra que usamos para describir a Dios, que es la palabra inmutable. Inmutable. Anótalo ya, porque cuando hagamos nuestras tareas de teología, esa es una buena palabra. Inmutabilidad es el atributo de Dios que significa que Dios nunca cambia. Nunca cambia. No cambia de moral, no cambia de ser, no cambia de opinión. No es que Dios dice, pucha, bueno, Mateo ya ha fracasado, entonces ya no cuento con él. No, si yo me fracaso no es porque Dios recién dice chispas. Ahora tengo que buscar otra persona para reemplazar a Mateo. No, es que Dios sabía que iba a pasar y estaba preparando a alguien en el tiempo, ¿no? Pero nuestra esperanza viene del hecho que Dios no cambia.
Entonces no hemos puesto nuestra esperanza en el viento. Hemos puesto nuestra esperanza en una roca que es inconmovible. Entonces vamos a cantar sobre eso y cómo podemos aferrarnos a un Dios que nunca cambia, que es inquebrantable, inconmovible, que podemos aferrarnos a Él en cualquier circunstancia. Pase lo que pase, como Pablo aquí dice, pase lo que pase, yo tengo gozo y tengo paz, porque mi esperanza es en un Dios que nunca cambia. Nadie puede quitar esa esperanza. Entonces vamos a cantar la canción 34, Inquebrantable, y si tienen sus cancioneros, la canción 34, y voy a poner la letra en la pantalla para que todos podamos cantar. Horizonte, no hay tierra, viene tempestad. Las olas batientes señalan por venir y yo soy indefenso. El bramido ensordece, los torrentes alzan su voz, pero más que la marejada, el Señor es poderoso. Él se viste de majestad sobre su trono desde eternidad, a pesar del fragor del mar. Inquebrantable Dios reinará, inquebrantable Dios reinará. Ya no me hundo, tu mano salva la tormenta, calmarás, y estas olas te proclamarán el mar a su creador. El bramido ensordece, los torrentes alzan su voz, pero más que la marejada, el Señor es poderoso. El bramido ensordece, los torrentes alzan su voz, pero más que la marejada, el Señor es poderoso. Él se viste de majestad sobre su trono desde eternidad, a
inquebrantable Dios reinará, inquebrantable Dios reinará. Amén. Amén. Si me pueden acompañar, por favor, a Segunda de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9. Esta última semana teníamos una reunión con los pastores y realmente estuvimos muy alegrados de ver cómo la iglesia ha dado este año y por ende hemos tomado unas decisiones que vamos a estar renunciando ya en las semanas venideras solo para generar un poco de expectativa, de suspenso. Pero vamos a compartir de la provisión como Dios está obrando por medio de eso e incluso como Dios nos ha permitido expandir el reino por medio de eso. A pesar de la pandemia, estamos creciendo, ¿no? Creciendo y el dar de la iglesia ha sido increíble. Entonces quiero seguir animándoles que den, como dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 9, desde el versículo 7, dice que cada uno dé como propuso Dios en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias de Dios. Aquí vemos que cuando demos, Dios responde con gracia. Y hemos visto cómo Dios está obrando su gracia en este tiempo. Y es evidente debido a cómo la iglesia está dando, a pesar de escasez, a pesar de falta, la iglesia está dando. Y les quiero animar que si quieres seguir dando, que les animo a seguir dando porque Dios sí nos llama a dar, pero dar conforme a que Dios ha puesto en tu corazón, por favor, que avisen a Vale y vamos y ella va a indicarles cómo puedan dar. Y me gustaría orar que seamos una iglesia como acabamos de ver, una iglesia que se enfoca en la verdad, no en comezón de oídos, no en agradar a la gente, sino servir a Dios y dejar lo demás en la providencia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por mostrarnos que el gozo verdadero viene de mantenernos firme en tu palabra, en someternos a tu voluntad, someternos en confesión a ti, en entender y confesar que nosotros somos totalmente incapaces de hacer nada con nuestras obras, menos condenarnos mismos, sino por la obra de Jesucristo somos salvos, porque Él pagó nuestro castigo y a cambio nos dio su justicia, su santidad, su vida eterna, su resurrección. Y pido, Padre, que nos mantengamos firmes en esa verdad, que no nos entregamos como muchos en el mundo, como muchos en la misma iglesia, en agradar a tal persona u otra persona o tal demográfico o tal otro grupo, sino que seamos fieles, que obedezcamos y dejamos lo demás en tus manos. Dejamos lo demás en tu providencia.
Padre, te agradezco como tú has obrado provisión por medio de la iglesia. Y pido, Padre, que ahora obras avivamiento y un gran despertar por medio de la iglesia, que no seamos cobardes en predicar la totalidad del evangelio, que predicamos las buenas nuevas para las malas noticias, que no predicamos simplemente de un Dios que te ama, pero te amó tanto que te salvó del infierno que tú mereces. Padre, gracias por este mensaje inmutable en que podemos poner una esperanza eterna y tener la seguridad que nuestro Dios nunca cambia, nunca es quitado de su trono, y por eso podemos descansar en Él siempre. Amén.